El Señor es mi fortaleza. ¿Por qué he de atemorizarme? Pregunta de esta mañana en nuestro devocional con Dios Vivo Mejor. Te doy la bienvenida a este tema que hemos estado tratando, emociones que roban vida. ¿Te has sentido enfermo? ¿Te has sentido enferma? ¿Te has sentido que no tienes fuerzas? ¿Te has sentido deprimido? ¿Te has sentido ansiosa? ¿Te has sentido con un corazón abrumado? Pues este es el lugar correcto que el Señor ha destinado para ti, para que puedas aprender y manejar de una manera asertiva todo esto que te acontece. Bienvenidos al Devocional con Dios Vivo Mejor. Hoy estaremos trabajando con una emoción que parece a veces buena para algunas personas, pero que realmente en lugar de ser algo bueno, ocasiona grandes cosas en nuestro organismo. Hoy veremos el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que prepárate conmigo. Dile, Señor, abre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser, para que yo pueda entender, comprender, asimilar y empezar a poner en práctica lo que hoy aprenda. Amén y amén. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Y te fortaleceré, y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. Si hoy está llegando una carta de parte de Dios para nosotros, esta carta está diciendo, tranquilos, tranquilas, no teman, porque porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El miedo es una sensación de angustia que provoca presencia de un peligro real o en algunas ocasiones un peligro imaginario. Si ustedes se ponen a pensar cada vez que les da miedo, la mayoría de las veces que hay acontecimientos que les genera a ustedes miedo, no es un acontecimiento real, es un acontecimiento imaginario. El miedo a la pérdida. Hay personas que se levantan en el día miedosas porque piensan que un hijo se les va a morir, porque piensan, ¿qué haría yo sin mi mamá si se muere, sin mi esposo? Y empiezan a tener pensamientos imaginarios. Y a veces confundimos lo que es el miedo, porque a veces la persona piensa que el miedo es un sistema de adaptación y de protección que nosotros tenemos y realmente no. El miedo es una enfermedad que genera cambios negativos en nuestra salud a largo, a mediano y a corto plazo. Eso es el miedo. Y entender cómo el miedo no va a dañar solamente nuestra mente, nuestro pensamiento, sino también nuestro cuerpo, la parte física. Y eso es lo que vamos a ver. Este miedo es una emoción que está siendo transformada. Viene un pensamiento y esta emoción que se nos genera se nos convierte en un sentimiento. Por eso el miedo es una emoción transformada, porque el miedo no solamente se queda en emoción, el miedo también pasa a convertirse en sentimiento. Y es ahí cuando las personas sufren de ansiedad, porque empiezan a sentirse abrumadas, no pueden respirar, tensionadas, la visión se acorta. Es más, la visión hace que no podamos detectar las pequeñas bendiciones. No, porque nos volvemos sordas. Ay, pero ¿cómo así, Mayra? Yo escucho cuando tengo miedo. Sí, pero usted escucha lo que le conviene para alimentar ese miedo.
Usted no escucha nada bueno, usted escucha lo que le conviene para alimentar ese miedo. Entonces, perdemos muchas cosas. Entonces, el miedo es como ese sistema de alarma que se genera en el cerebro por algo que pasó o por algo que está pasando o por algo que pensamos que va a pasar. Realmente a veces ni pasa. Dice por ahí un estudio que el 90% de lo que pensamos nunca se cumple. Entonces uno piensa y se deteriora emocional y físicamente y realmente esto no va a pasar. Y el Señor es maravilloso cuando en esta palabra de Isaías nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Y Él le pone a uno la palabra ahí, yo soy tu Dios. Como quien dice para que uno no esté pensando que es cualquier persona el que lo está protegiendo. No, Él dice Dios, yo soy Dios, tu Dios, el que te cuida, el que te guarda, el que está contigo. Y Él sabe que nosotros vamos a sentir miedo, pero Él trata con nosotros para hacernos sentir acompañadas por Él. Y el miedo hace una función muy particular en el sistema endocrino, porque este miedo segrega la misma hormona que estábamos hablando ayer y antier de el estrés, que es la hormona del cortisol. Y aquí nosotros tenemos, a ver, yo tenía por acá una imagen, si el computador me permite proyectarla. Ajá, mira, a ponerla así. Esta imagen es la amígdala que está en el cerebro. No van a pensar que es la amígdala de acá, ¿no? La amígdala cerebral. Miren, ahí está esa pepita roja que ustedes ven ahí, que es donde se albergan las emociones. Ahí están el regulador de emociones. Cuando nosotros sentimos miedo, el miedo desencadena en esta amígdala que haya una supresión y esa amígdala desordena las hormonas. Si usted sufre de tiroides, revise el miedo, porque es ahí también donde esto genera un impacto. Si usted sufre de diabetes, revise la ansiedad y el miedo, porque aquí se desordena la función de la insulina. Aquí se desordena la función de aquello que nos regula a nosotros el azúcar. Y cuando nosotros sentimos miedo, esto suprime, desordena esa parte endocrina y entonces empezamos nosotros a sufrir de tiroides, de diabetes, de hipertensión. Y uno dice, ¿pero por qué? Si mi familia nadie sufre de esto. O en dado caso, si en la familia sufren, es porque la familia también ha tenido esos episodios de estrés y de tensión. Entonces, la amígdala juega un papel muy importante. Ahí es donde se desarrolla el cortisol. Y ahora les tengo un dato. El cortisol es la hormona del estrés, pero el cortisol no solamente se genera cuando yo tengo estrés o cuando yo me tensiono por alguna situación. No. Si usted está acostada en la cama y piensa, ay, ¿será que mi hijo está bien o lo robaron? Ay, ¿será que me van a robar la plata que tengo guardada? Cuando usted pensó esos pensamientos tóxicos de miedo y de pánico, ahí su amígdala está segregando cortisol. Y el cortisol se demora 8 días en el cuerpo. 8. O sea que el estrés y la tensión se va a demorar 8 días. Ahora súmele esto. Usted hoy amaneció pesimista como nunca. Listo. Y amaneció pensando cosas.
¿Será que me va a ir mal en ese negocio? No, yo metí mal esa plata, no, yo ¿por qué hice eso? No, Dios mío, ay, Dios mío, a todo el mundo le está dando esa enfermedad. ¿Será que a mí me va a dar esa enfermedad? ¿Será que yo me voy a morir? ¿Será que, uy, yo amanecí con un pálpito, porque las mujeres amanecen con el pálpito? ¿Será que yo amanecí con este pálpito que me da miedo? ¿Será que alguien se va a morir en mi familia? Ay, ¿será que alguien se va a morir? Y uno empieza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y el cortisol, la glándula segregue cortisol, segregue cortisol, segregue cortisol. Y el cortisol trae ese miedo que uno siente, el miedo que uno siente genera cortisol. Entonces, cada vez que usted sienta miedo, y lo peor de todo, por algo imaginario, te invito a que reflexiones en este momento y pienses, la última vez que te dio miedo fue real o imaginario. Ejemplo, real. Salió la cucaracha, en el caso mío, que le tengo miedo. Salió la cucaracha, me dio miedo, salté, grité, la fumigué, cortisol al 100%, pero bueno, ya que más, ni modo, fue algo real. Imaginario, estoy con ustedes en el devocional y pienso, ¿será que me va a salir una cucaracha? ¿En qué momento me va a salir una cucaracha? Ay, me va a salir una cucaracha. Ay, yo siento que me va a salir una cucaracha. Y nunca me sale la cucaracha. Pero estos pensamientos de miedo segregaron el mismo cortisol que si la cucaracha me hubiera salido a mí acá en realidad. Es decir, que tus pensamientos imaginarios de miedo segregan cortisol y tú te preguntas por qué yo estaba así, tan oprimida, tan tensionada, tan estresada, tan deprimida, tan ansiosa. ¿Por qué? Libérate del miedo, porque es el miedo el que te tiene así. Es el miedo el que te tiene paniqueada, que todo, ¿en qué momento? ¿Le va bien en el negocio? ¿En qué momento me roban? ¿Le va mal en el negocio? ¿En qué momento quiebro? Todo el tiempo alimentando esas emociones o esa emoción de miedo y de pánico en la mente, segrega cortisol y el cortisol lo que hace es enfermarte. Y si hoy te has sentido abrumada, ansiosa, temerosa, con el corazón, es que últimamente sufro de taquicardia, revise el miedo. Revise el miedo porque esa taquicardia es producida por el aceleramiento de la producción que tienes adentro de cortisol. Se siente lo mismo, se segrega la misma cantidad de cortisol si salimos y nos roban que si salimos y estamos pensando que nos van a robar. Entonces, importante, tenemos que liberarnos y ser conscientes que se está segregando esta hormona dentro de nosotros y que nosotros tenemos que decir y tomar responsabilidad de nuestro cuerpo, de nuestro organismo y decir, no voy a permitirlo, no lo voy a permitir. Entonces, estamos entendiendo que el miedo no solamente nos destruye de manera mental, sino también corporal. Porque cuando yo empiezo a tener un pensamiento de miedo, se me convierte en un sentimiento e inmediatamente se me convierte en una acción. Y es cuando las mamás no dejan que los niños jueguen en ningún lado porque piensan que se les van a caer, que se va a escalabrar, que le van a coger puntos. Y ni siquiera el chinito se ha movido de la silla. Y uno alimenta eso, alimenta el cerebro emocional de manera negativa. Así es que hoy vamos a empezar a decirle, agárrense la cabecita y dígale, Señor, líbrame del miedo, líbrame del temor, líbrame de estos pensamientos abrumadores que ni siquiera estoy atravesando por nada malo, pero mi cerebro se encarga de pensar en lo malo, segregando este cortisol que me tiene mal, me tiene con estrés, me tiene con ansiedad. Te pido, Dios, que me liberes y regules mi sistema endocrino. Habla con él y pídeselo. Entonces, y esto estoy muy de acuerdo. Hay alguien que está comentando aquí en nuestra red social de Instagram y dice, el miedo hace, uno desde el miedo le dice a los hijos, cuidado se caen, se van a caer,
cuidadito, se van a caer. Y cuando el chinito se cae, se lo dije. Y entonces uno no se da cuenta que fue uno mismo el que promovió que el chinito se cayera. Por estar, dígale que dígale, así como usted le dice, te van a robar. Yo ahora me acuerdo porque yo le tengo pavor a las palabras de mi mamá. Cuando yo me iba para el colegio y me regalaban, por ejemplo, un peluchito o algo, y yo me lo llevaba pues para presumir mi juguete y todo. Pero cuando yo iba saliendo para el colegio, mi mamá me decía, no se lleve ese muñeco porque se lo van a robar. Y me lo llevaba y me lo robaban. Y cuando yo llegaba, ella decía, se lo dije. Pero hoy estoy entendiendo que, claro, las palabras de una mamá son muy importantes, pero también estoy entendiendo que mi mamá me echó la sal al salir, porque así somos a veces nosotras con los pensamientos tóxicos. De tanto que repetimos, atraemos declaraciones y luego cuando le viene a uno el mal, pero ¿por qué, Señor, me haces esto? Y no se trata de eso. No se trata de eso, no se trata de que yo diga, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué pasó? Si yo te estaba orando, si yo estuve preciso, yo estaba orando. Sí, pero tenías miedo y pensabas en que lo malo te iba a llegar. Y la palabra dice, eso que temía, eso me sucedió. Eso que yo tenía, eso me sucedió. Así es la palabra del Señor. Lo que nosotras estamos llevando en nuestra mente es lo que estamos atrayendo, que estamos pensando. El miedo está funcionando dentro de nosotros, pero tenemos que empezar a quitarlo y empezar a depositar una confianza en Dios, que es lo que vamos a ver ahí hoy, cómo lo vamos a combatir, porque es que el miedo se está comiendo la energía celular, no nos deja trabajar las células bien, no nos deja trabajar bien las células. Y entonces esto aumenta la presión arterial y dice uno, ¿por qué yo resulté con tensión alta? Porque usted tiene miedo. Y se la ha pasado pensando en cosas que le producen miedo y eso hace que sus células pierdan fuerzas y que aumente la presión arterial, que aumente el azúcar en la sangre, que la actividad cerebral esté en alerta todo el tiempo, asustada como si algo le fuera a pasar. Y ahí es donde viene el problema. Y no solamente esto, la circulación, le duelen las manos, evalúe su miedo. Se le durmieron las manos, evalúe su miedo, evalúe su temor. Y a veces uno no piensa que esto sea lo que lo produce, uno piensa en otra cosa. Usted piensa, usted se le duermen las manos o le duele el brazo izquierdo, usted dice, me va a dar un infarto. Usted no dice, estoy con muchas emociones negativas en mi mente. Usted una vez piensa lo peor. Pero hay emociones que están provocando en nosotros estos, nosotros llamamos en la parte de la salud, estos signos y estos síntomas del cuerpo que se hacen físicos. Entonces, empecemos a cuidar nuestro cerebro y quitemos ese pensamiento tóxico y negativo. Cada vez que usted tenga un pensamiento tóxico, piense que tiene como, vamos a ponerle a este se llama cortisol, hormona del estrés, de la enfermedad, lo que nos duele por aquí, ¿cierto? Entonces, cada vez que uno tiene un pensamiento negativo, es como si uno le hiciera al cerebro, shh, cortisol, estrés, y por eso uno no sonríe, por eso uno vive amargado, por eso uno vive viendo lo malo de la vida. Por eso cuando tú estás en un momento especial, no ves el momento especial, tú buscas la oportunidad para criticar. No porque tú seas una persona tóxica, sino porque en tu mente hay tanta toxicidad que lo único que ves es lo malo. Examina tu cerebro y examina tus emociones y no permitas que el miedo tome posesión de todo tu cuerpo. No lo permitas. No lo permitas. ¿Cómo podemos nosotros
hacer que esto no suceda, porque es que, ¿qué es el miedo? Ya nosotros vimos que era como ese temor a un suceso, pero el miedo es desconfiar de Dios. Eso es el miedo. Cada vez que usted sienta miedo, porque la van a robar, porque de pronto su negocio va a quebrar, piense, estoy desconfiando de Dios, porque Dios me está diciendo a mí que Él tiene planes de bendición y no de maldición para mi vida. Entonces yo estoy caminando en que Dios tiene algo bueno para mí. Pero no, yo me despierto y digo, ay, ¿qué tal no enferme? Se amanece con un dolorcito de garganta. ¿Qué tal me dé gripa? Shh, cortisol. Y estornuda. Ay, ¿qué tal contagia a todos de gripa? Y usted no tiene gripa, ¿no? Pero ¿qué tal los contagia a todos? Shh, cortisol. Y luego usted se enferma. Siento como un espasmo. Ay, ¿qué sería? ¿Por qué me dio esto? Pues claro, todo eso negativo viene y se concentra en el lugar que su cuerpo ocupe. Entonces, cuando le da a uno osteocondritis y uno piensa que es un infarto, porque viene aquí en el tórax y se le mete ese miedo y ese viento del miedo y usted dice, me va a dar un infarto. Y no, ese es osteocondritis. Se le entumecieron todos los músculos del tórax por acá, porque usted tiene miedo. Suelte el miedo en manos de Dios. Y hoy el devocional dice, vamos a hacer 3 cosas para practicar el quitar el miedo. ¿Qué vamos a hacer? Número 1, vamos a practicar la confianza en Dios. ¿Por qué, Mayra? ¿Cómo así que practicar la confianza en Dios? Sí, porque cuando tú te levantas vas a decir, hoy mi día va a estar bien porque mi vida depende de Dios. Hoy mis hijos van a estar bien porque mis hijos dependen de Dios. Mis hijos le pertenecen a Dios. Mis hijos van a estar sanos en Dios. Así, todo el tiempo, declarando y proclamando que tu confianza está puesta en Dios. ¿Por qué digo que practicar? Porque es que hay que practicar. Todo lo bueno se tiene que practicar. Lo malo no. Usted no tiene que practicar, bueno, mañana voy a decir 5 pensamientos tóxicos. Y mañana también voy a pensar en que me va a dar miedo por esto y por esto. No, usted no tiene que preparar la mente para eso. Usted desde que abre los ojos y no ve bien, dice, ¿será que estoy envejeciendo que no veo bien? O sea, usted de una vez el pensamiento lo agarra. En cambio, las cosas positivas, no. O sea, muy difícil que usted se despierte y usted diga, uy, hoy va a ser un día extraordinario, hoy vienen sorpresas de Dios, hoy voy a hacer el negocio de mi vida, hoy voy a estar saludable, hoy no. Eso hay que entrenarlo, hay que practicarlo para que el cuerpo se acostumbre, porque uno se acostumbra, usted se levanta y le duele aquí, usted dice, uy, hoy amanecí, uy, me paré con el pie izquierdo. No, eso fue con el pie izquierdo que me paré. Y de una vez usted se predispone. Para lo malo, usted no tiene que entrenarse. Para lo bueno, sí. Entonces, número 1, practica la confianza. Dice la palabra en el Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tóquense aquí el corazón y tóquense la cabeza y dígale, Señor, yo cuando sienta miedo, diga, yo cuando sienta miedo, voy a poner en ti mi confianza. Dice Proverbios 29:25, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Confía en Dios. Aparta de tu vida el miedo. No permitas que el miedo se apodere de ti. Tú vas a estar bien, tu familia va a estar bien, tu negocio va a estar bien. Confía en el Señor. Confía en que Él hará algo sobrenatural en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu emprendimiento. Número 2, ora continuamente.
Dice la palabra en Filipenses 4, versos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé si a ustedes les mueve las fibras lo que yo les acabé de leer, tanto como a mí me movió las fibras. Porque es que esta palabra me está diciendo, Mayra, cuando tú sientas miedo, no se preocupe, no se inquiete, solamente ora. Y dice oración y ruego, o sea, usted puede rogar, por favor, Señor, por favor, ruegue. Dice, y presenten sus oraciones, sus peticiones a Dios. ¿Cuál es tu petición hoy a Dios? A ver, les voy a dar espacio libre para que me cuenten cuál es su petición hoy a Dios. La salud de sus hijos, la salud de su esposo, la salud de su esposa, su sanidad física, su sanidad emocional. ¿Cuál es hoy esa petición que quieres poner en manos de Dios? Y denle gracias. Agradézcanle a Dios por lo que quiera que Él ponga en su camino. Gracias, Dios. Gracias porque yo sé que todo lo que haces lo haces para mi bien. Dice que la paz de Dios viene en mi corazón y así yo de verdad tuviera que sentir miedo. El Señor viene y pone en mi paz y la paz segrega serotonina y la paz y el amor de Dios segrega en nosotros oxitocina. La oxitocina es la que combate el cortisol y Él lo pone en nosotros. ¿Para qué? Mire tan lindo esto. Mire tan lindo esto. Dice, para cuidar tu corazón y tu pensamiento, porque el Señor sabe que de tu corazón y de tu pensamiento se genera la vida o se genera la muerte. Así es que, número 2, ora continuamente. Mayra, ¿pero qué quiere decir eso? Yo no entiendo. No, pues cuando usted salga de su casa, usted dice, Señor, gracias, y hoy va a ser un día extraordinario. El favor de Dios estará conmigo. Soy una persona vencedora, destinada para lugares de grandeza. Y empieza, me preparo con diligencia a cumplir mi propósito. Hoy lucharé por cumplir el sueño de Dios en mí. No hay pared que me detenga, no hay obstáculo que me distraiga. El triunfo es mío. Preparo mis pies para la batalla. Y tú empiezas porque Dios irá delante de mí y no voy a temer. Mi mente está llena de vitamina espiritual. Mi cuerpo está fortalecido con la fuerza del búfalo. Mi espíritu está conectado con el Espíritu de Dios desde ahora y para siempre. Y cada vez la mente te dice, tus hijos pueden tener un accidente, se pueden morir y te puedes quedar sola. Y tú dices, no, mis hijos están protegidos por la sangre de Cristo Jesús. Mis hijos nacieron para ser poderosos en la tierra. Mis hijos siempre estarán bien. Mis hijos son personas bendecidas. Mis hijos serán tan bendecidos que me van a bendecir a mí. Y tú empiezas a orar continuamente. Dice la palabra en el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor te va a librar de todos tus miedos, pero tienes que practicar la confianza en Él. Tienes que orar continuamente. Y por último, el más bonito de todos, recuerda que Dios cuida de ti. Te regalo el Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Él no duerme, Él cuida de ti.
todos los días, a cada instante, mientras tú duermes, que tu cerebro se desconecta, porque a veces dormir es una medio muerte, porque uno se desconecta. Mientras tu cerebro se desconecta, el Señor está cuidando de ti. Sabes que cuando duermes, tu piel se está regenerando, porque el Señor está cuidando de ti. Cuando tú duermes, el cuerpo se oxigena, el cuerpo empieza a experimentar una renovación para el otro día amanecer con fuerzas, porque el Señor cuida de ti. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El Señor está cuidando de ti. Probablemente te enfermaste, probablemente pasaste por un episodio difícil de salud, pero quieres que te diga algo, libérate del miedo, porque hoy Dios trajo este devocional para decirte, lo que te tiene así es el miedo, es la falta de confianza en mi provisión, en mi sustento y en mi cuidado. Deposita en mí tu ansiedad y yo te voy a hacer descansar. Y de parte del Señor te digo que recibas hoy sanidad. Recibe de parte del Señor hoy sanidad para tu cuerpo. Libérate de esos pensamientos que te han tenido agobiada, agobiado, de esos pensamientos que han querido destruirte. Examina tus pensamientos y las emociones que has albergado en el corazón. Y tienes que descubrir que esa colitis, que ese dolor en la vesícula, en el hígado, que ese dolor de espalda, que dolor de cuello, de cabeza, de ojos, hay personas que le duele hasta el cachete. Y eso es porque se tensiona por el miedo y por el temor, y eso hace que el sistema nervioso cumpla su función y entonces me duelen los músculos y tengo neuralgia. Me duele todo. ¿Por qué? Por tus pensamientos de temor y de miedo. Hoy el Señor te está librando de todas aquellas cosas. Recibe de parte de Dios tu sanidad, pero empieza juiciosa, a hacer la tarea. Practica la confianza en Dios. Ora constantemente. Recuerda que Dios te cuida. Y de esa manera combate el miedo. Y te darás cuenta que tu vida empieza a dimensionar, a llevarte a otra dimensión mejor. Me queda mejor dicho así. Tu vida va a llevarte a una nueva dimensión de paz, de tranquilidad, de bienestar, de mejores relaciones. Nosotros tenemos malas relaciones con los que nos rodean por las emociones tóxicas, por el resentimiento provocado de la amargura, por la depresión provocada del dolor, de la tristeza. Tenemos malas relaciones y nos llevamos mal con la gente que nos rodea por el miedo a que nos traicionen. Y ese miedo sigue generando en mí cortisol hasta destruirme. Deseo de todo corazón que el Señor haya llegado a tu mente y a lo más profundo de tu cerebro para que el día de hoy empieces a caminar de una manera diferente. Esa ansiedad que estás viviendo en casa no es una ansiedad de enfermedad, por eso es que tú dices, me tomo las pastillas y no me hacen, porque es que no se trata solo de pastillas, se trata de que tienes que hacer una limpieza mental y dejar que Dios trabaje en ti. Dile el día de hoy, Señor, dile con tus palabritas, dile, Señor, hoy te pido que me liberes de todo miedo, de todo dolor, de toda angustia. Hoy, Señor, quiero y me propongo confiar en ti. Hoy estoy entendiendo que tú me cuidas. No me voy a quejar más, Señor. Voy a orar sin cesar. Voy a orar constantemente. Si siento miedo, te prometo, Señor, que voy a decir, confiaré en ti. Dios me cuida.
practicaré esta confianza en ti. Y yo sé, Señor, que tú estás obrando dentro de mi corazón. Gracias, Padre, porque nunca me dejas sola. Y este devocional es una muestra de que tú estás cuidando de mí, porque me estás trayendo la palabra que necesitaba justo en este momento. Gracias, Señor, por demostrarme tu amor, por demostrarme tu misericordia y por demostrarme tu cuidado de Padre sobre mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que este devocional es de lunes a viernes. Hoy ha sido un día maravilloso. Tenemos tareas. Hemos hablado durante 3 días de emociones y también de actividades que vamos a hacer para dejarlas salir. Empecemos a albergar el amor. Si ustedes quieren un poquito de oxitocina, si no se ha ido su familia de casa, abracen. Y si se fue de la familia, abrace el gato o abrace el perro, que eso también genera oxitocina, que genera ese bienestar y esa emoción. Y si no, salga y abrace una vecina, si es mujer, abrace un vecino, si es hombre. No vaya a abrazar un hombre a una vecina porque después me traen problemas a mí en el devocional. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y recuerden que el cuidado del Señor está con ustedes y que mientras estemos con Él, nada malo nos va a pasar. Estamos seguros en Él.